Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al tema número 4 de mi curso Hoja de Cálculo. El tema de hoy es entrada y edición de datos. Ya sabes, yo soy Miss Nubidubi y me da mucho gusto poder ayudarte a capacitarte en todas estas herramientas de la suite de Google. Pues bien, comenzamos. Desde nuestro correo electrónico vamos a ir al botón de las aplicaciones de Google y vamos a localizar las hojas de cálculo. En las hojas de cálculo nos van a aparecer los últimos archivos que hayamos estado utilizando. Estos son los que llevamos en nuestro curso. Vamos a crear aquí una hoja de cálculo en blanco en la cual vamos a practicar el tema del día de hoy. Voy a aumentar un poco el zoom para que veamos mejor los datos que vamos a practicar. Bueno. Antes de continuar, quiero recordarte el concepto de la celda activa. Acuérdate que la celda activa es la celda la última celda en la que se dio clic o la celda en la que está activada o lista para que nosotros introduzcamos algún dato. En este caso estoy en la celda A1. Si te fijas, cuando le doy clic en cada una de las celdas, también aquí en el cuadro de nombres se pone el nombre de la celda que estoy utilizando en ese momento. Se pone el nombre de la celda activa o la referencia de esa celda, ¿no? Esa es la celda C2. También si te fijas, se resaltan como con color gris estas celdas, la columna y la fila en la que estoy posicionado, y esta sería mi celda activa. A través del cuadro de nombres también me puedo mover en diferentes celdas y poner como celda activa cualquier otra celda. Por ejemplo, si escribo C100, y presiono la tecla Enter, automáticamente me voy a esa celda y esa sería mi celda activa en este momento. De esta forma puedo desplazarme por toda mi hoja de cálculo sin necesidad de utilizar las flechitas de desplazamiento o utilizar el scroll de mi ratón. Entonces, recuerda, la celda activa es la celda en la que nosotros estamos listos para introducir algún dato. Cuando tú vas a empezar a escribir algún dato, lo único que tienes que hacer es empezar en tu teclado a presionar las teclas, pero para que el dato quede introducido en esa celda tienes que presionar la tecla Enter. Si no presionas la tecla Enter, el dato no queda introducido en la celda, por lo tanto no se le puede dar formato o no se le puede dar aplicar alguna fórmula, aplicar alguna función, o no vas a poder irte a otra celda o a otra fila o a otra columna para escribir más datos. Entonces es bien importante que después de que escribes alguna palabra o algún dato en una celda, siempre presiones la tecla Enter. ¿Ok? También hay algunas veces cuando la frase o el enunciado que nosotros queremos escribir en una celda no cabe completamente, entonces lo único que tienes que hacer es cambiar el tamaño de la celda, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy escribiendo aquí nombre del empleado y si te fijas, esa palabra o esa frase es mucho más larga del tamaño de mi columna, ¿ok? Mi columna A termina aquí, entonces si te fijas, la palabra empleado, L-A-D-D-O, no quiere decir que estén escritos o estén capturados en la celda B1, ¿ok? Si te fijas aquí en la celda B1 no hay ningún dato. ¿Cómo sé que no hay ningún dato? Porque aquí en la barra de fórmulas no hay información. Entonces, si te fijas ahora me voy a la celda A1 y en la celda A1 está escrita la frase completa de nombre del empleado, ¿ok? Entonces, es bien importante que tomes en cuenta esto porque muchas veces pensamos que los datos están en la celda continua. Por ejemplo, en este caso podríamos pensar que están escritos también en la celda B1, pero no es así. En la celda B1 no hay absolutamente ningún dato. Una forma de saber qué dato está escrito en alguna celda que tú hayas seleccionado, es ver o verificar en la barra de fórmulas. Aquí en la barra de fórmulas siempre se va a poner el contenido de la celda en la que tú hayas hecho clic, ¿ok? Si yo doy clic en estas celdas, pues estas están completamente vacías porque no hay nada aquí en la barra de fórmulas. Sin embargo, si me voy a la celda A1, ahí sí, en la celda A1 está la frase completa, nombre del empleado. Entonces, aquí como el dato no cabe completamente en
en esta columna, lo único que puedo hacer dos cosas. Puedo ajustar el texto o también puedo aumentar el tamaño de la columna, ¿no? Para aumentar el tamaño de la columna, lo único que hago es poner la flechita del mouse, ponerla aquí y se activa este cursor, esa flechita que apunta hacia la izquierda y hacia la derecha. Y cuando me aparece esa forma de puntero, lo único que hago es dar un clic y sin soltar el clic arrastro el mouse hasta donde termina la frase o el enunciado que estoy escribiendo en mi hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, de esa manera ya introduje un texto en esta columna. Ahora, si yo quiero modificar el dato que escribí en esta columna, lo único que tengo que hacer es dar doble clic y de esa forma ya se activa el cursor y ya puedo borrar palabras o puedo escribir más contenido dentro de esta celda nada más. ¿Ok? Bien, vamos a capturar algunos datos. Con estos datos que hemos capturado, vamos a ver cómo funciona el botón deshacer. Son estos dos botones que tenemos aquí. Si te fijas, cuando pones la flechita del mouse encima, automáticamente aparece el nombre de ese botón. El botón deshacer nos sirve para regresarnos hacia atrás y empezar a eliminar los últimos datos o información que se haya capturado en la hoja de cálculo. Con el botón rehacer, que es la flechita hacia la derecha, vamos a volver a regresar la escritura de los datos que teníamos anteriormente. Entonces, cuando cometas algún error en alguna captura o cuando quieras deshacer algún cambio que hayas realizado en tu hoja de cálculo, pues simplemente presionas este botón. Ahora, este botón, si te fijas, tiene una combinación de teclas que es la tecla control más la tecla Z. Entonces, si en tu teclado tú solamente mantienes presionada la tecla control y sin soltarla presionas la letra Z, entonces también tiene la misma función, ¿ok? Control Z es también deshacer. Ahora, para rehacer también puedes utilizar la combinación de teclas Control Y. Entonces presionas Control, no la sueltas, presionas la tecla Y y los datos otra vez regresan de nuevo. Es importante que sepas también que los botones de deshacer y rehacer no solamente aplican para cuando tú escribes algún tipo de texto, si también insertas alguna gráfica, si insertas algún otro elemento, alguna tabla dinámica, si aplicas filtros, en fin, cualquier cambio que tú hagas dentro de la hoja de cálculo, lo puedes deshacer o lo puedes rehacer utilizando el botón de deshacer, ¿no? O presionando las teclas Control y Z. Si te fijas, yo hice varios movimientos en la gráfica, estoy presionando el botón deshacer y se están deshaciendo los cambios, ¿ok? Entonces puedes rehacer o puedes deshacer. Y te digo, no solamente aplica para la captura de datos, sino también aplica para otros elementos que nosotros hayamos insertado dentro de la hoja de cálculo. Recordemos que el cuadro de nombres nos sirve para desplazarnos en toda nuestra hoja de cálculo. Entonces voy a escribir aquí la celda Z1 y esta me va a llevar a la última columna que yo tengo en mi hoja de cálculo en Google. Y la última fila que nosotros tenemos disponible es la fila 1000. Entonces, si escribo Z1000, presiono Enter, automáticamente me estoy yendo a la última fila, a la última celda de mi hoja de cálculo en Google. ¿Okay? Esta sería mi última celda. Y utilizando el cuadro de nombres, pues ya habíamos visto que nos podemos mover en toda nuestra hoja de cálculo. También puedes utilizar desde tu teclado las teclas control inicio o control fin, también para desplazarte hacia el final de tu hoja de cálculo.
o también para regresar al inicio de la primera celda de tu hoja de cálculo. Entonces, vamos en nuestro cuarto video, le vamos a poner a esta hoja de cálculo, le vamos a poner de nombre práctica 4 y vamos a agregar una hoja más. Para agregar una hoja más, aquí tenemos el signito de más y en este signito de más agregamos una nueva hoja a nuestro libro. Bien, aquí en la siguiente hoja, en la hoja número 2, vamos a escribir algunos datos. Por ejemplo, si yo escribo la palabra enero, automáticamente la hoja de cálculo pudiera creer que yo necesito escribir los meses del año. Pueden ser de manera horizontal o de manera vertical. Para eso yo solamente capturo la palabra enero y me voy a ahorrar la captura de los demás meses. ¿Qué voy a hacer? En mi celda activa hay un cuadrito aquí en la esquina. En ese cuadrito voy a poner la flechita del mouse encima y cuando tome forma de crucecita voy a dar un clic y sin soltar el clic voy a arrastrar el mouse y automáticamente se va a crear una lista con los meses del año. Aquí cuando tu lista llega al mes de diciembre, automáticamente la lista va a continuar en el mes de enero. Ok, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sigo arrastrando y si te fijas aquí ya la lista se reinició. Ok, voy a borrar estos datos y me voy a regresar al inicio de mi hoja de cálculo y te voy a mostrar cómo funciona también de manera vertical. Entonces, localizo aquí al final de la celda activa este cuadrito, pongo la flechita del mouse, cuando se convierte en crucecita le doy un clic y sin soltar el clic arrastro hacia abajo. ¿Ok? Aquí también si te fijas, cuando ya llegamos al mes de diciembre, automáticamente se reinicia la lista y vuelve a comenzar en enero. Entonces, si te fijas de esta manera, podemos capturar información de manera muy rápida porque en muchos casos automáticamente la hoja de cálculo asume cuáles son los datos que tú vas a necesitar escribir. ¿Ok? Bien, en esta tabla voy a escribir aquí la palabra gastos y voy a incluir algunos datos que vamos a utilizar para ejemplificar otro modo de captura también en el caso de los datos numéricos. Vamos a ejemplificar también con datos numéricos cómo podemos crear listas de autorrelleno o que automáticamente la hoja de cálculo sepa qué es lo que voy a capturar. Voy a poner estos 4 gastos y voy a poner aquí cualquier cantidad, ¿no? Solamente para ejemplificar. ¿Okay? Si te fijas, tengo estos datos numéricos y ahora voy a suponer que todos los demás meses, hasta el mes de julio, necesito estos mismos datos. Realizo la captura solamente una sola vez y selecciono este rango que necesito copiar o que necesito que también aparezca en los siguientes meses. ¿Ok? Entonces, lo único que hago es seleccionar el rango y una vez que ya está seleccionado, aquí en la esquina, al final de la selección, busco mi puntero en forma de crucecita y sin soltar el clic, arrastro hasta la columna donde necesito esos mismos datos. ¿Ok? Si te fijas, aquí están las mismas cantidades. Voy a cambiar algunas cantidades al azar para que después veamos ahora cómo esta opción que me permite copiar o que me permite crear una lista de autorrelleno automáticamente también se aplica o también funciona cuando nosotros queremos copiar una fórmula. ¿Ok? Aquí voy a crear una fórmula muy sencilla, una fórmula de suma para que me dé el total de estos gastos. Entonces me coloco en la celda donde quiero obtener el resultado. Esto es bien importante. Siempre que vayas a utilizar una función, hay que colocarse en la celda donde queremos ver el resultado, ¿no? Entonces yo quiero ver el resultado aquí. Me voy a ir al botón de autosuma que está aquí arriba y le voy a dar un clic. Aquí aparece un listado de las funciones que yo puedo utilizar dentro de mi hoja de cálculo. ¿Ok? Me voy a ir a la función suma
y cuando elijo la función suma, automáticamente se escribe aquí la fórmula. Ya está la fórmula igual suma, y dentro de este espacio o dentro de estos paréntesis es donde voy a escribir el rango que yo quiero sumar. ¿Ok? El rango son los datos que yo quiero utilizar para que se haga la suma. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a utilizar el rango B2 y desde B2 voy a arrastrar hasta B5. Aquí automáticamente ya se ha creado la fórmula para sumar estos datos. ¿Ok? Voy a presionar la tecla Enter para que veamos el resultado. Ahora, esta fórmula ya está creada, ya tengo creada mi fórmula. Ahora, esta fórmula es la misma fórmula que voy a utilizar para las demás columnas, pero lo que tiene que cambiar en esta fórmula es el rango de celdas que vas a sumar, porque en este caso voy a sumar de la celda C2 a la celda C5, aquí voy a sumar de la celda D2 a la celda D5 y así consecutivamente, ¿no? Pero automáticamente la hoja de cálculo eso ya lo sabe y automáticamente lo va a actualizar o lo va a modificar, ¿no? Entonces aquí en la celda activa donde está la fórmula, busco el puntero en forma de crucecita, le doy un clic, no lo suelto y arrastro. Y aquí si te fijas ya me da el total de esta suma. Le voy a dar doble clic para que veamos la fórmula. Si te fijas ahora la fórmula ya no es B2, B5, es C2, C5. Y así en los demás casos también la fórmula se ha actualizado. Esto quiere decir que si tú modificaras alguno de los datos de estos meses, automáticamente los resultados también van a ir cambiando. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos cuando utilizamos una hoja de cálculo, porque tú puedes escribir, crear tus fórmulas, y una vez que tus fórmulas están creadas no es necesario modificarlas o actualizarlas, porque con el simple hecho de ir actualizando o cambiando los datos que sirven para obtener algún resultado, pues automáticamente ya se van actualizando también los resultados de las fórmulas que creaste. ¿Okay? Si te fijas aquí, vimos el ejemplo con una suma muy sencilla, es una forma de capturar datos de manera fácil y de manera rápida. También cuando estás escribiendo o capturando alguna palabra que pudiera a lo mejor repetirse, si te fijas yo escribo la I y automáticamente me aparece la palabra completa internet, porque también la hoja de cálculo cree que otra vez voy a volver a utilizar esa palabra, ¿no? Entonces hay muchas maneras en las que automáticamente la hoja de cálculo te va a ir dando opciones para que tú minimices el trabajo y puedas pues ser más proactivo. Bien, te recuerdo que esta es nuestra práctica número 4. Si necesitas saber cuáles son las prácticas de cada uno de los videos que estoy subiendo, por favor contáctame a través del correo electrónico. Te lo dejo en la cajita de la descripción. Si no lo has hecho, por favor suscríbete, dale like a este video. Si tienes dudas o necesitas más herramientas para manejar la hoja de cálculo, también pónmelo en los comentarios o mándame un correo electrónico. Me va a dar mucho gusto poder ayudarte. Y todos los que están siguiendo mis videos, pues no se olviden que al finalizar el curso van a tener una constancia de participación. Pues hasta aquí es todo. Ya sabes, yo soy Miss Nubidubi y me da mucho gusto poder ayudarte. Nos vemos en el próximo tema.